Estás a punto de entrar a una nueva dimensión. Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Traído a ti por la librería cristiana Vida Nueva, ubicada en el 2909, al norte de la Avenida Central en la ciudad de Chicago, Illinois. Con teléfonos 773-481-2554. Radiovisión, la frecuencia que te bendice, alegrándote la mañana. Gracias por tu sintonía. Hola amigos y amigas, soy el pastor Juan Carlos Palominos en Radiovisión, la frecuencia que te bendice, todos los martes y los jueves de 1 de la tarde a 1:30 p.m. Apoyo familiar. Hola queridos amigos, aquí estamos nuevamente, aquí todos los martes a la 1 de la tarde para compartir algo acerca del significado del libro de los Salmos y aplicarlo a nuestras vidas y a nuestras experiencias como familia, particularmente en las relaciones de marido y mujer y en la relación como padres y como madres. Bueno, damos gracias a la librería cristiana Vida Nueva que nos ofrece la oportunidad de este espacio aquí en el 1470 AM. Todos los martes de 1 a 1:30 de la tarde. Hemos llegado ya al Salmo 46, y el Salmo 46 es uno de los salmos más conocidos y más apreciados y más usados por la mayoría de nosotros los cristianos. Cuando usted lee el Salmo 46 va a ver que al principio aparecen alguna información que se conocen como el título que tenía en el original hebreo, y usted puede ver que ahí en nuestras Biblias esa información al principio no está dividida en versículos, así que los versículos comienzan después de esta información y dice: al músico principal, salmo de los hijos de Coré, y dice sobre Alamot, información muy importante. Y ya hemos explicado todo esto, pero si usted está escuchando por primera vez, le decimos que cuando dice al músico principal, quiere decir que el salmo fue compuesto con algunas notas musicales o con algunos datos para ayudar ahí al director de la adoración y la alabanza en el santuario. Así que va dirigido al director de la adoración. Y luego dice que es un salmo. Y ya sabemos que un salmo es un poema que fue escrito. Hay diferentes clases de salmos escritos por diferentes autores. El más conocido es el rey David, y es un poema que ha sido preparado para ser cantado como un cántico de adoración o un cántico de alabanza. Pero dice la siguiente información que no es un salmo de David, sino que dice que es de los hijos de Coré. Y ustedes recuerdan muy bien, y ya hemos mencionado esto porque forma parte de una serie de salmos que están juntos, que estos hijos de Coré es en referencia a aquel Coré que se rebeló contra Dios y se rebeló contra Moisés, y lo que sucedió es que se abrió la tierra y lo tragó. Y dice la información muy clara ahí en Números que sus hijos no murieron. Números capítulo 26 lo puede hallar, y más adelante cuando usted lee en el primer libro de Crónicas, el capítulo 6, de que estos hijos de Coré, algunos de estos descendientes fueron elegidos y escogidos por el rey David para formar parte del grupo de adoradores allí en el santuario. Luego dice algo muy importante, dice sobre Alamot, una palabra hebrea que se ha buscado mucho el significado de esta palabra. Algunos dicen que quiere decir que es para las voces femeninas, y otros dicen que es una notación para la clase de instrumentos que se van a usar en la interpretación de este salmo, un instrumento de viento muy conocido que se llama el oboe. Entonces,
No sabemos verdaderamente si acaso esa es la indicación o la otra, pero en algunas versiones usted va a ver ese dato que le informa qué clase de significado tiene esa palabra alamot. También va a ver más adelante, después del verso 3, después del verso 7 y después del verso 11, usted va a ver que aparece la palabra selah, la palabra hebrea selah, que en nuestras versiones, principalmente en la versión Reina Valera, no se traduce, sino que se pone ahí la misma palabra hebrea, pero en otras versiones dice pausa. Y entonces eso indica que es una pausa musical o un interludio. No sé si usted le canta o usted le gusta cantar, pero a veces puede escuchar que las voces se callan y sigue la música, y después de un breve interludio musical entra otra vez las voces. Parece que esa era la indicación que se está dando aquí en este Salmo 46, como en otros salmos. La ocasión de este salmo, el origen, se aplica a menudo a alguna de las grandes liberaciones de la nación de Israel, tal como lo que sucedió en el reino de Judá bajo el rey Josafat, que usted lo puede leer en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, o la liberación de la ciudad de Jerusalén bajo el reinado de Ezequías, que usted lo puede leer en el segundo libro de Reyes, el capítulo 18, empezando en el 13 y terminando en el versículo 36 del capítulo 19. Bastante extensa la información porque es un dato histórico muy importante. Aunque no hay ninguna información en el Salmo mismo que pueda indicar un evento histórico particular, el historiador y el teólogo Juan Calvino lo relaciona a este momento en la historia de la nación de Israel, cuando el rey Ezequiel de Judá fue rodeado por el ejército de Sennacherib, el rey de Asiria, y ya había destruido y había tomado a 46 de los poblados y aldeas de Judá. Ya las había saqueado y más de 200,000 de los habitantes de Judá habían sido llevados cautivos. Por lo menos 185,000 soldados asirios rodeaban a Jerusalén y parecía cosa de momento que la ciudad cayera en manos de los asirios. Pero al orgulloso Sennacherib no le importaba el hecho de que el Dios de Ezequías era el Dios viviente, que jamás es avergonzado. Ezequías oró y Dios habló, y en una noche el ángel del Señor derrotó a Sennacherib y a sus 185,000 soldados. Usted puede leer la historia en el segundo, como hemos dicho, en el segundo libro de Reyes, los capítulos 18 y 19, pero también aparece en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 32, y también puede leerlo en el libro de Isaías, el capítulo 36 y 37. Sea que haya sido en esta situación o en otra, el Salmo 46 fue escrito en medio de una situación de extrema adversidad y en la cual Dios provee la liberación. Este Salmo se relaciona muy bien con cualquiera persona que esté pasando por momentos de serios problemas o con alguien que está a punto de caer en desgracia. Y el Salmo nos dice que cuando golpea la tragedia, Dios es más que suficiente para acompañarle en medio de sus problemas. Ningún problema, sea emocional, sea físico o espiritual, es demasiado grande para nuestro Dios. Si aprendemos a refugiarnos en Él y a confiar solo en Él para nuestra fortaleza, entonces, al igual que al salmista, podemos enfrentar con entera confianza las crisis más extremas de la vida, porque Dios está con nosotros y Él es todo suficiente. Pero nos equivocamos si pensamos que Dios nos va a aislar de los problemas. El Salmo deja bien en claro que los problemas afectarán también las vidas de la gente que confía en Dios. El hecho de que Dios es su amparo y su fortaleza no significa que usted va a ser inmune a las dificultades y a los problemas. La vida abundante no es una vida libre de problemas. Dejamos de esto a veces algunos nos han estado enseñando a esta herejía. Debemos dejar bien en claro
porque en nuestros días muchos falsos maestros afirman que es la voluntad de Dios que toda persona disfrute prosperidad y perfecta salud. Enseñan que puesto que nuestro Señor Jesús ha prometido responder a la oración de fe, lo único que impide que usted goce de prosperidad material y buena salud física es su falta de fe. Confiese por fe que ya es suya y usted la recibirá. Es la enseñanza de esta falsa enseñanza, de esta herejía. Pero la Biblia no enseña tal cosa. Ella enseña que Dios es nuestra ayuda en medio de las dificultades. No enseña que usted estará exento de dificultades. El Salmo menciona tragedias catastróficas, cambios globales, terremotos, tormentas feroces, guerras. Y recuerde muy bien lo que dice Hebreos capítulo 11, versos 35 al 38. Recuerda cómo en esa lista de los grandes héroes de la fe, en Hebreos 11, 35 al 38, se menciona toda clase de pruebas terribles que los creyentes fieles han tenido que enfrentar a través de la historia. Se los leo este corto pasaje en un momento. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filas de espada, anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, de lo que el mundo no era digno, anduvieron errantes. Hacemos una pausa. Estos anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dios no protege a los cristianos de esta clase de sufrimientos. Cuando choca un avión, Dios no se asegura de que no haya habido ningún cristiano a bordo. Cuando la guerra destruye a una nación, Dios no preserva de sus efectos desastrosos a todos los creyentes de esa nación. Dios no permite que el cáncer solo afecte a quienes han vivido una vida de pecado. No, de ninguna manera. Las dificultades afectan tanto a los cristianos como a los no cristianos. La pregunta entonces es, cuando vengan las dificultades, ¿quiere usted enfrentarlas? ¿Quiere enfrentarlas usted con Dios como su amparo y su fortaleza? ¿O quiere buscar ayuda en otro lado? El Salmo 46 le muestra que cuando ocurren las dificultades, Dios es más que suficiente para ayudarle a pasar a través de ella. Recuerde muy bien, ¿quiere usted enfrentar las dificultades con Dios como su amparo y su fortaleza? ¿O quiere buscar ayuda en otro lado? El Salmo 46 le muestra que cuando ocurren las dificultades, Dios es más que suficiente para ayudarle a pasar a través de esas dificultades. Hablemos un poquito acerca de la composición de este salmo, de su estructura. El tema de la primera estrofa que aparece en los versos del 1 al 3 es que Dios es el amparo seguro contra los embates feroces de la naturaleza y se enfoca en la catástrofe final a nivel mundial, la disolución del mundo natural por la fuerza del mal. Frente a esa tragedia, este cántico sobre Sión se enfoca en el Dios de Israel, el refugio de la nación, como una roca inexpugnable. La segunda estrofa afirma que Dios es el recurso seguro contra la furia de las naciones y relata el frescor pacífico de la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, la seguridad
de la nación de Israel en los versos 4 al 7. Finalmente, la tercera y última estrofa en los versos del 8 al 11 declara que Dios gobierna por encima de los rebeldes de esta tierra y lo demuestra por las liberaciones obradas en favor, en protección de su pueblo. Veamos cada una de estas partes entonces y leamos también lo que dice el Salmo número 46 y hacemos una breve pausa para entrar a considerar el contenido del Salmo 46. Los versículos del 1 al 3 son la primera parte y dicen: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y los montes tiemblen ante su furia. Si las cosas alrededor suyo están cambiando y son amenazantes, enfoque su atención en la presencia y la protección de Dios. Dios es su refugio seguro, un socorro muy oportuno, una ayuda superlativa, una ayuda con mayúscula, excede en gracia en medio de las dificultades, está siempre presente al lado suyo cuando avanza por en medio de la prueba. Se recuerda la invitación que hace Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 55, donde dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentra cerca. Así es la invitación para usted, el mayor refugio de la fuerza de la naturaleza, el mejor asilo contra la fuerza del mal, es el Señor. Todo conduce a bien a los que aman a Dios. Se recuerda la promesa de Romanos capítulo 8, verso 28, marcado en la mayoría de las Biblias de los creyentes. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Dios es el amparo y la fortaleza suya. Recuerde la experiencia del apóstol Pablo, cuando ora allí, le dice a Dios y le confiesa a Dios y testifica en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 9, dice: 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite el aguijón, pero Él me ha dicho: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, testifica el apóstol, por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. En medio de las dificultades, durante un terremoto, durante un huracán, en medio de las tragedias, en medio del choque de un avión, en medio del accidente de un automóvil, recuérdese que el Señor es su amparo y su fortaleza. No debe estar asustado, debe estar confiado, aunque suceda la tragedia, aunque hayan catástrofes personales, aunque usted en estos momentos esté enfrentando catástrofes personales, hay una ayuda. En medio de la caminata larga del dolor y del sufrimiento, Dios es más grande que sus problemas. Él está disponible al lado suyo para ayudarle, si usted desea buscar refugio en Él y confiar en la fortaleza de Él. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Ahora veamos los versos 4 y 5, donde dice: los afluentes del río alegran la ciudad de Dios, el santuario donde habita el Altísimo. Dios está en medio de la ciudad, por eso la ciudad no será conmovida. Ya en la mañana Dios le brinda su ayuda. El mundo
El mundo alrededor suyo puede estremecerse en convulsiones, pero Dios tiene un río junto a usted, una corriente perenne de agua, no un arroyo temporero de los que hay en el desierto, los arroyos de Palestina que se secan en el verano, sino los manantiales de agua, los torrentes de agua que corren continuamente. El agua que corre es símbolo de la presencia refrescante del Espíritu de Dios. El agua que corre es símbolo de la presencia refrescante del Espíritu de Dios. Y lo podemos ver en palabra del Señor. El Señor lo dice y lo anuncia a través de su propio testimonio, hablando allí a la nación. El Señor muestra de que ese gran recurso del agua es una expresión de la presencia del Espíritu de Dios cercano a aquellos que están sufriendo. Dice ahí, se recuerda muy bien la promesa que le hace el Señor Jesús a aquella mujer samaritana, y le dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluye para vida eterna. Esa es la promesa que hay aquí en este Salmo 46. En la ciudad de Jerusalén corre un río que no se seca en medio del calor del verano, en la mitad del desierto. Es el río perenne, el río continuo que refleja, que transmite, que ilustra la presencia del Espíritu Santo. Se recuerda las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 y 38. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Se recuerda muy bien que lo explica el apóstol Juan ahí en su evangelio, que se está refiriendo a la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. ¿Ha recibido usted a Jesucristo como su Salvador? ¿Ha experimentado usted la presencia del Espíritu Santo? Es vital, es importante en medio de las pruebas, las sorpresas de la vida. Usted, al confiar en Cristo y recibir el regalo del Espíritu de Dios, usted está más que preparado para poder enfrentarse a las sorpresas de esta vida. Dicen los versos 8 y 9 del Salmo 46: vengan a ver las grandes obras del Señor. Ha sembrado en la tierra gran desolación. Ha puesto fin a las guerras en los confines de la tierra, ha roto los arcos y despedazado las lanzas, ha arrojado al fuego los carros de guerra. ¡Qué gran promesa es esa! ¡Qué gran promesa! Usted puede hallarse en medio del campo de batalla, pero Dios promete que Él le dará a usted la protección en medio de esas situaciones, una victoria completa y total. Se recuerda lo que dice la palabra de Dios, la promesa de Dios del Señor a Josué. Le dice ahí en el capítulo 11: no tengas miedo, que mañana a esta hora estarán muertos delante de Israel todo. Tú les cortarás las patas a sus caballos y les prenderás fuego a sus carros. ¡Qué gran promesa! ¡Qué gran promesa en medio de las dificultades! En medio de las dificultades, Dios está allí al lado suyo. En el Salmo 66 se celebra esa asombrosa victoria. Nuestro Dios nos deja, como decimos, boquiabierta nos deja cuando vemos la grandeza de su poder. Invita el Salmo 66: vengan a ver las obras de Dios, sus hechos sorprendentes en favor de los hombres. Y en el Salmo 111: las obras del Señor son grandes, todos los que las desean las buscan. La presencia bendita del Señor. Y entramos a los últimos dos versículos, versículo 10 y el verso 11. Versículos 10 y el 11 dicen: alto,
reconozcan que yo soy Dios. Las naciones me exaltan, la tierra me enaltece. Con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta es una orden de Dios que todavía no se cumple, pero se cumplirá en los momentos finales, cuando Dios da la orden a todas las naciones de que ya dejen de hacer la guerra y que reconozcan el dominio, la supremacía y la autoridad y el gobierno de Dios. Como cristianos tenemos la esperanza que hacia allá vamos a ese día glorioso cuando ya no habrá más tristeza ni más dolor, cuando el Señor ponga el fin a todas las guerras que destruyen a la humanidad, y muchas de ellas en actitudes rebeldes contra Dios. Hemos llegado entonces a esta parte final. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es el que está al lado suyo en medio de sus dificultades, en medio de sus problemas. Él es el amparo suyo. Él es el recurso más grande con el cual usted cuenta. Y usted necesita tomarse, usted necesita agarrarse con uñas y dientes, como decimos, de la suficiencia de Dios. ¿Y cómo puede hacerlo? Bueno, le doy la respuesta aquí después de esta pausa. Prepárese entonces, que vamos a dar la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo usted puede tomar para usted la suficiencia de Dios? En primer lugar, dependa de Dios como su refugio, como su amparo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, dice el salmista. Dios mismo es el amparo y el refugio suyo. No son sus capacidades, no es su educación, no son los ejércitos de nuestra nación, no son nuestras propias fortalezas, sino Dios. Dios es el único que le provee a usted el amparo y la fortaleza que usted necesita. Se recuerda muy bien lo que se repite ahí en el verso 7 y en el verso 11, que nuestro refugio es el Señor de los ejércitos, que debemos conocer al Señor de los ejércitos. Y Dios es así, es el Señor de los ejércitos. Y cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que a Dios se le llama el Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos, porque Él es el que domina los ejércitos celestiales. Pero también en la nación de Israel encontramos que para Israel Dios era el Dios de los ejércitos de la antigua nación de Israel. Para ahora ha depositado usted su fe en este Dios todopoderoso, Dios de los ejércitos, el Dios que combate al lado suyo, el Dios que le ayuda. Deposite su confianza en Él, el Dios todopoderoso. Pero después dice algo, que usted debe conocer al Dios de Jacob. Usted debe descansar en el Dios de Jacob. Y aquí hay algo sorprendente. ¿Por qué no dice allí en el Dios de Abraham? ¿Y por qué no dice de ninguna manera el Dios de Abraham, el gran hombre de la fe? ¿O por qué no se refiere a como el Dios de Israel, sino que dice el Dios de Jacob? Y se recuerda que cómo era llamado Jacob. Era llamado un engañoso, un suplantador, un mentiroso. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que Dios, en su gracia soberana, lo toma a usted y lo pone en un lugar de honor. Como escribe el apóstol Pablo, Dios muestra su amor para
con nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por usted. Acérquese a Él, beba del agua de la vida, conózcale a Él regularmente, reúnase con Él, adórelo día tras día, ponga su confianza en Él. Se recuerdan las palabras del castillo fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acosan a Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí. Con él todo es perdido, mas con nosotros luchará. De Dios el escogido es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si Él triunfa en la batalla, usted triunfa juntamente con Él. Que el Señor le bendiga. Este ha sido su amigo en Cristo, el pastor Juan Carlos Palominos.